estructura que usted está pidiendo aquí, de hormigón armado o metálica, ¿cuál es la que yo más manejo? Yo domino y manejo más la de hormigón y acero. Recomiendo más este tipo de estructura porque es una estructura que está mejor diseñada para soportar los agentes externos, tales como, por ejemplo, en ambientes de playa, donde haya salitre, la estructura metálica prácticamente se niega. La de hormigón se protege. Es una estructura con mayor rigidez, menor efecto de vibración y, por supuesto, en duración en el tiempo va a requerir muchísimo menos mantenimiento. Cierra la primera pregunta. Vámonos para la segunda. ¿Qué factores indican y de qué manera podemos observar que una estructura está en riesgo? Bueno, hay diversos factores que nos pueden indicar cuando una estructura está en posibilidades de riesgo. Si tenemos una estructura de hormigón armado y se observan fisuras, grietas a nivel de los elementos estructurales principales, entre ellos citaré columnas, vigas o losas, si se observan agrietamientos, puede ser algún indicador de que la estructura ha sufrido algún asentamiento. Si hablamos de estructuras metálicas, el óxido es algo de tener mucho cuidado y sobre todo lo que se está usando mucho en el país, que son los tubos, las estructuras metálicas que son de perfiles laminados vacíos, para mí tienen una gran deficiencia porque la corrosión interna del tubo no la logras ver tú. Por eso vuelvo e insisto que la de hormigón armado para mí es más garante. Grietas en cualquiera de los elementos estructurales son necesarias de hacer un buen análisis para determinar si son fisuras superficiales o si existe realmente un agrietamiento que haya trascendido o haya pasado más a la parte interior del elemento que pueda comprometer su estabilidad o su capacidad de soporte. Vamos con la pregunta 3. Si un edificio no tuviera cimientos, ¿qué podría pasar? Y de sus recomendaciones. Bueno, esto es demasiado elemental. Si un edificio no se funda, si no tiene cimientos, con toda seguridad se va a enterrar dentro del suelo. Precisamente las fundaciones o los cimientos son los elementos estructurales que permiten transmitir todo el peso de esa estructura, no solamente su peso propio, sino el peso al cual se le suma por el uso que va a tener la edificación. Todas esas cargas, todos esos pesos deben ser resistidos por el suelo. Por eso es muy importante realizar un buen estudio de suelos antes de proceder a hacer un diseño de fundaciones. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué consejos daría usted para un levantamiento estructural? ¿Qué quieren preguntar con esto? Levantamiento estructural. Bueno, pues para hacer un edificio, bueno, para... ¿qué consejo? 1. Antes de empezar a hacer el propio diseño de la estructura, revisar junto con el arquitecto proyectista las dimensiones, las separaciones, lo que nosotros denominamos luces, ¿verdad?, de esos elementos estructurales y para qué se va a construir el edificio, cuál va a ser su uso. Normalmente, dependiendo de la configuración arquitectónica, el ingeniero, juntamente con el arquitecto, discuten cuál sería las mejores opciones para afectar en el menor espectro posible ese diseño arquitectónico que presentó. Es muy importante hacerle saber a los arquitectos que diseñan